Decía el filósofo español Jorge Santayana que aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Por eso, en este programa muchas veces nos gusta ver el pasado, saber qué ocurrió en tiempos anteriores para tratar de entender el presente. Hace 40 años, el 1 de septiembre de 1982, el entonces presidente José López Portillo emitió dos decretos durante su discurso del informe presidencial. Uno de ellos era para establecer un control generalizado de cambios y el otro para estatizar la banca que ya era nacional, la banca que ya era mexicana. Para tratar de entender un poco ese momento y otras cosas que ocurrieron en ese entonces, en esos años pasados, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Eduardo Turrent. Él tiene posgrados en Economía del Colegio de México y McGill University de Montreal. Trabajó durante más de 30 años en el Banco de México y ha tenido a su cargo el proyecto de historia de esta institución. Publica de manera semanal en El Economista y en el Instituto Cato. Eduardo, en primer lugar, gracias por conversar con nosotros. Eh, Fue muy dramático ese 1 de septiembre de 1982, hace 40 años, pero de alguna forma el presidente López Portillo, que decía que tomaba esas decisiones porque era necesario para evitar la codicia de los banqueros, realmente generó problemas peores y además no quiso reconocer que quizás los problemas que tenía la economía nacional eran pues obra suya. ¿Qué opinas tú? Mira, Sergio, se ha escrito y se ha hablado muchísimo del acto ese expropiatorio, pero, y por supuesto de la implantación del control integral de cambios, pero se ha comprendido, hay muy poca comprensión sobre ese fenómeno. Lo que está detrás era la disfuncionalidad. Esa fue la causa que provocó la disfuncionalidad de la estrategia económica que decidieron adoptar consecutivamente el presidente Echeverría y reiteradamente López Portillo. ¿Sí? Porque de alguna forma quebrantaron toda una tradición que se mantuvo durante años de, de una economía manejada de forma sensata desde la Secretaría de Hacienda y ellos se llevaron el poder de decisión a los pinos. Durante el periodo del llamado desarrollo estabilizador, las autoridades lograron definir una estrategia que era un eclecticismo, Ujú. pero era un eclecticismo funcional, que funcionaba razonablemente bien. Con el advenimiento de estos dos gobiernos sucesivos, se rompió ese eclecticismo para adoptar un eclecticismo, también eclecticismo, pero disfuncional. Un eclecticismo basado principalmente, aunque no exclusivamente, en el expansionismo fiscal y monetario inflacionista. ¿Sí? La gran herejía ahí que era que el expansionismo fiscal y monetario inflacionista era completamente incompatible con un régimen de tipo de cambio fijo, ¿no? Ujú. Que es lo que teníamos. Durante mucho tiempo se había mantenido este régimen de cambio fijo, pero vimos que se generó una inflación. El presidente López Portillo decía constantemente que él lo hacía para ayudar a los pobres. ¿Ayudó a los pobres? Bueno, el inflacionismo deteriora los salarios, ¿sí? El inflacionismo conduce, tiene la tendencia a que los pequeños negocios quiebren. Así que no es cierto, ¿no? Ujú. Pero entonces, el, el eclecticismo ese disfuncional que llevó a que se provocara una tremenda fuga de capitales con devaluación. Y entonces, con poquísima comprensión de la economía, el presidente López Portillo les quiso echar la culpa de la fuga de capitales y de la devaluación a los banqueros. Y por eso decidió expropiar a los bancos, ¿no? Ujú. En lo personal, fue una especie de venganza, ¿no? En lo económico fue echarle la culpa a los bancos de algo en la que no tenía nada de la culpa. Es decir, lo que había provocado la tremenda inflación
con la apreciación tan tremenda del tipo de cambio real, a lo que le siguió la fuga de capitales y la devaluación, fue el expansionismo fiscal y O monetario. sea, el gobierno gastaba más de lo que podía gastar, de Bueno, lo que debía gastar. no era tanto lo que gastaba, era el déficit fiscal, ¿no? Se gastaba más de lo que tenía. Pero muchísimo más. Ujú. En el año de 82 el déficit fiscal fue casi 17% del PIB, lo cual se Ahora financiaba, nos preocupamos por un 3%, por ejemplo, pero eso fue lo 16 o lo 17. cual se financiaba en parte con deuda externa. Ujú. Por eso la deuda externa a partir de 1971 empezó a crecer tanto, porque la deuda externa era en parte para financiar déficit fiscal y con crédito primario del Banco Central. Ahí fue donde estuvo la vulneración de la autonomía del Banco de México, que el Banco de México era obligado a financiar parcialmente ese tremendo déficit fiscal. Y eso era lo que provocaba la inflación. Cuéntame de dónde surgen los CETES, que son bonos finalmente del gobierno, pues que puede comprar el público, puede comprar. Mira, este es un tema importantísimo desde el punto de vista técnico para la instrumentación de la política monetaria, ¿no? La parte fina operativa de la operación de la política monetaria, digamos, de los bancos centrales de los países avanzados, son las operaciones de mercado abierto, ¿sí? Ujú. El Banco Central compra y vende ciertos títulos públicos Muy especiales. distinto que obligar al Banco Central a financiar tu Bueno, déficit. es que con el otro mecanismo Ujú. es muy difícil tener control exacto sobre la oferta monetaria, ¿no? Ujú. Entonces, en el Banco de México había conciencia de que no había ese instrumento. Ujú. Entonces, el entonces subgobernador, uno de los subdirectores generales, perdón, del banco, que Sí. era don Miguel Mancera, se abocó a resolver este problema, ¿no? Ujú. Y entonces, con mucho trabajo, auxiliado de sus colaboradores, entre los cuales era muy importante, había abogados, Ujú. hicieron la propuesta para hacer los CETES que resultaron un instrumento muy importante para financiar el déficit público, ¿no? Ujú. Pero además resultaron un instrumento fundamental para que el Banco Central pudiera hacer operaciones de mercado abierto, ¿no? Entonces, vende CETES y inyecta dinero a la circulación, compra CETES y retira dinero a la circulación. Y es realmente el único instrumento verdaderamente ágil que tienen los bancos centrales para tener el control exacto sobre la oferta Entonces monetaria. los creó Miguel Mancera cuando era subdirector, porque él Cuando después fue era director general. subdirector general, Ujú. ¿no? En el año 1977, ¿no? Ujú. Eso es. Vamos a remontarnos, vamos a regresar a 1982. El presidente López Portillo decretó una control generalizado de cambios, control integral de cambios, le llamó. ¿Funcionó? Bueno, mira, el problema del control integral de cambios eh, se, se volvió muy ideológico, Ujú. pero no era una cuestión de ideología, era una cuestión de funcionalidad, ¿no? ¿Para qué se quería en ese momento el control integral de cambios? Para evitar, para impedir la fuga de capitales. Ujú. Y el control integral de cambios, tal como se instrumentó, desde luego que no impidió la fuga de capitales. Me acuerdo que me Pero decían que de hecho el dinero se fugó hasta con más rapidez. bueno, pues sí, porque en el control integral de cambios, para decirlo sintéticamente, estaba prohibido exportar moneda extranjera, ¿no? Ujú. Pero no moneda nacional. Entonces se creó en el otro lado de la frontera una cadena de casas de cambio de pesos contra dólares. Entonces lo que se fugaban eran los pesos, no los Que era lo dólares. mismo, ¿no? Bueno, pues era lo mismo. O sea, era no tenía en un país como México, no tenía la más mínima probabilidad de funcionar un control integral de cambios que tuviera la finalidad de impedir la fuga de capitales. Cuando López Portillo terminó su mandato,
el nuevo presidente de la República, Miguel de la Madrid, nombró nuevamente a Miguel Mancera como director general del Banco de México. Ya había estado un periodo anterior, pero lo había destituido López Portillo. Eh, ¿Cómo pudo manejar la economía con esa banca nacionalizada, con esa banca estatizada? ¿Y cuáles fueron los retos que enfrentó? Bueno, mira, el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, recibió una economía casi destruida, ¿no? Entonces se inició un esfuerzo muy profundo de saneamiento que implicó, bueno, pues tratar de corregir las cosas en todos los renglones de la política económica hasta donde era posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, es decir, por supuesto que se quitó el control integral de cambios, Ujú, pero tampoco se pasó, digamos, a un régimen de libre flotación. ujú. Se implantó un régimen dual de control de Así cambios, es. Ujú. con una parte libre y una parte controlada, ¿no? Y Es se decir, iban como sopesando y se iban modificando, ¿no? pues era muy difícil Sí. la instrumentación, pero se hizo muy bien, se aplicó bastante bien durante los años de 83, 84, hasta que en 85 vinieron los sismos, después se desplomó el precio del petróleo y ahí hubo que pasar a otra situación, ¿no? Ujú. El régimen ese dual se instrumentó razonablemente bien. Posteriormente, de hecho, le tocó a Miguel Mancera ir a un régimen de flotación libre. Y también, por otra parte, el gobierno, pues, tuvo que privatizar los bancos nuevamente. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la conclusión después de ese experimento de Bueno, López Portillo? fueron experimentos tremendamente dañinos, ¿no? Tremendamente dañinos, a final de cuentas, ¿no? Este, la banca mexicana privada, con todos los defectos que pudiera haber tenido, que Que los seguramente los tenía, tenía, sí. era una banca que funcionaba razonablemente bien, ¿no? Con era un semillero de excelentes funcionarios bancarios, ¿no? Ujú. Esa trayectoria, esa tendencia histórica que traía se rompió de tajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando después vino la privatización, toda aquella hornada, aquella camada de banqueros profesionales, pues ya no estaban, ¿no? Entonces, cuando se Se privatiza perdió la la experiencia banca en histórica. 92, Ujú. bueno, pues esa banca no tenía capital humano. No había en el país, digamos, una, una élite tecnocrática que Mm. supiera manejar los bancos, ¿no? Y esa fue una de las causas de que la banca reprivatizada fracasara, ¿no? Y lo curioso. Una de las causas, no, Sí, no, no, son muchas, no, sí, lo no. entiendo. Pero otra de las cosas que vimos fue que con la flotación del peso, lo que vimos fue una mayor estabilidad del peso. No digo que no se haya depreciado ya nunca más, pero sí se tranquilizaron los mercados. Mira, estimado Sergio, no, el mundo y México tuvo una transición muy gradual de la idea del tipo de cambio fijo a el concepto del tipo de cambio flotante. Fue una transición gradual. Los grandes economistas mexicanos de esa época no estaban muy seguros, Ni ¿no? siquiera Miguel Mancera, ¿verdad? Bueno, era Miguel Mancera y bueno, incluso Pedro Aspe y los grandes incluso Leopoldo Solís no estaban muy claros, ¿no? Incluso Guillermo Ortiz no tenían mucha claridad. Y de manera paulatina, gradual, se fueron convenciendo de las bondades de la flotación, del régimen de flotación. Pero no había mucha claridad. En un Esto momento. me lo ha reconocido a mí el propio licenciado Mancera y bueno, creo que también Pedro Asfito. Sí, también todos me lo han dicho a mí. Pues yo quiero agradecerte, Eduardo Turrent, historiador de la banca central de nuestro país, el haber conversado con nosotros esta Pues noche. te agradezco mucho, Sergio, ¿eh? Gracias. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.